Mira, es cierto que el verano tiene muchos beneficios para el cerebro. Por un lado, a cuanto más luz, es mayor la producción de algunos neurotransmisores, en especial la serotonina. La serotonina es aquel neurotransmisor que colabora con el aumento del ánimo, que colabora con tener mayor actividad, el que nos da fuerzas para continuar. Sí, esto se produce por supuesto, durante el día y con el calor. El calor también nos viene bien. Además, sabemos que la exposición al sol en estos días de verano es útil para la producción de vitamina D, la cual tiene muchísima influencia, por supuesto, en la parte ósea y en el funcionamiento de otros órganos. Ahora, el cerebro está facultado para regular la temperatura ambiente en un máximo de 37 grados. Y el cerebro puede manejar la temperatura del cerebro en 37 grados, por más que a veces aumente mucho la temperatura a nivel general. Pero si el cerebro y el cuerpo tiene una temperatura de mayor de 40 grados, el cerebro comienza a afectarse. Es decir, hay diversas funciones que comienzan a alterarse. El gran regulador de la temperatura corporal es una zona llamada hipocampo, que está localizada en la profundidad del cerebro, y el hipocampo es capaz de mantener la regulación de la temperatura en 37 grados. Ahora, cuando se excede, como dije, a más de 40 grados centígrados, el hipotálamo debe hacer un mayor esfuerzo para poder seguir trabajando y poder seguir manteniendo una temperatura acorde en el cerebro de 37 grados. Pero si el hipotálamo se dedica fundamentalmente a esta actividad, lo que va a hacer es dejar de hacer otras actividades, como por ejemplo la capacidad de atención. Entonces, vemos que los pacientes que tienen, por ejemplo, un golpe de calor y el hipotálamo está excedido en sus funciones, entonces comienzan a sentir alteraciones en lo que tiene que ver con la memoria, en la capacidad de atención, porque el cerebro el hipotálamo tiene que trabajar en exceso. Y además producen ciertos síntomas como, por ejemplo, la confusión o, por ejemplo, la irritabilidad, el ponernos más nerviosos. Eso tiene que ver también con la disminución del hipocampo. O sea, no es una sensación, es una cuestión orgánica. Efectivamente es el efecto del calor de la temperatura sobre el cerebro. Tiene un origen. Exactamente, exactamente, porque en definitiva hay un ente regulador, por llamarlo de alguna manera, que es el que controla la temperatura corporal y la temperatura del cerebro, que es el hipotálamo. Si la temperatura es muy elevada, el hipotálamo excede en sus funciones, tiene que dedicarse a tratar de que no aumente la temperatura dentro del cerebro y descuida sus otras funciones. Por lo tanto, aparecen estos síntomas que estamos diciendo. Pero también hay que tener en cuenta que el aumento de la temperatura produce compromisos digamos, en una barrera muy específica que se llama barrera hematocefálica, que es la que separa la sangre corporal del cerebro y protege al cerebro de muchísimas alteraciones, inclusive de las infecciones. Al aumentar la temperatura, esta barrera se altera la permeabilidad y por lo pronto comienzan a haber actividades de inflamación dentro de las neuronas, y esto también se traduce en signos clínicos. Y además hay que tener en cuenta que hay unas células determinadas que se llaman células de Purkinje, que son neuronas que están ubicadas en el cerebelo, que se ven particularmente afectadas por el calor. Esa zona del cerebelo es la que nos permite mantener, por ejemplo, el equilibrio, la que nos permite mantener la capacidad de movimiento, la que nos mantiene activos. Por lo tanto, si comienzan a trabajar mal esas neuronas, vemos que hay trastornos en los movimientos, nos hacemos más lentos, nos hacemos más cuidadosos y también perdemos cierta capacidad de coordinación de los ritmos. Doctor, hay una imagen recién que veíamos de una persona mojándose, refrescándose la nuca.
el primer lugar donde uno siente un poco el calor dentro de la cabeza es ahí, en esa parte. Esa es la imagen. ¿Por qué tendemos a reflejarnos ahí? Primeramente, la nuca a ver, es como un órgano blanco dentro de muchas patologías. Ajá. Por ejemplo, cuando uno tiene una enfermedad, por ejemplo, ansiosa, además tiene esa sensación de pesadez en la nuca. El mundo, la atmósfera, descansa sobre nuestra nuca. Digamos, la base de sustentación nuestra se mantiene derechito, pero todo el peso de la gravedad ocurre sobre nuestra nuca. Y la nuca tiene receptores sensibles a todo esto, e incluso receptores sensibles al calor. Además, es una zona que está bastante vascularizada junto con el cuello. Por lo pronto, si uno pone compresa fría, digamos, en la zona del cuello específicamente, en la zona de la nuca donde están las arterias vertebrales, produce como una mayor refrigeración. Es lo mismo que cuando sube la temperatura con una fiebre. Uno pone frío en los lugares donde hay mayor circulación, ya sea en las ingles o en las axilas, y por supuesto en el cuello y en la nuca. Qué notable, ¿eh? Qué notable, porque sí. Sin tener un conocimiento previo, en general las personas tienden a hacer eso, sin tener esta explicación que usted está dando ahí, ¿no? Buscar alivio en eso. Le produce mucho alivio. Y otro trastorno a tener en cuenta, Cristian, son los trastornos del sueño, porque el hipotálamo también es el que controla el ritmo sueño-vigilia. Y cuando comienza a afectarse el funcionamiento del hipotálamo, se altera el ritmo del sueño, se hace mayor dificultad para dormir, y esto, ¿cómo se manifiesta? Posteriormente al otro día con confusión, irritabilidad, enojos, alteraciones del carácter y demás. Hay que tener en cuenta una proporción. Y otra cosa más que hay que tener en cuenta, que es la deshidratación. Es decir, uno no se da cuenta, pero con el calor, aunque no transpire, sí perspira. Es decir, la perspiración es pérdida permanente de líquido a través de la piel en la que uno no es consciente, no es como una sudoración, donde uno ve que está mojado. En este caso, uno va perdiendo líquido sin darse cuenta. Cuando se pierde más del 2% del líquido del peso corporal, la situación del organismo, no solo del cerebro, sino del organismo, se daña. Por lo tanto, es esencial mantener una buena hidratación en los días de calor, así que eso hay que tener mucha importancia, ¿no? Y lo del sueño es genial, porque lo que hemos visto en estos últimos días de calor, en los que no baja la temperatura durante la madrugada, durante la noche, que es lo que sucede habitualmente, es que la gente no descansa, y lo primero que comentan los encuentros con otras personas del calor, no se puede ni dormir de noche. Y es tremendo, porque tiene un efecto inmediato en el cerebro, en el ánimo, en las reacciones de las personas, ¿no? Lo peor que hay, mi criterio, es la poca variación de temperatura entre la máxima y la mínima. Claro. Cuando existe una temperatura, por ejemplo, donde hay periodos donde la temperatura baja, por ejemplo, por la noche, claro, uno puede descansar mucho mejor. Pero cuando la temperatura nocturna también es elevada, está por arriba, no digo los 40, pero está por arriba de los 25, 30 grados a veces, como hemos vivido ahora, el cerebro sigue funcionando mal, y por lo tanto se hace muy difícil el poder dormir bien. Y esto, como dijimos, trasunda en alteraciones en la vida cotidiana permanente, ¿no es cierto?, en la capacidad de atención, concentración, incluso en la memoria, nos produce astenia, cansancio, falta de ganas, falta de interés. Así hay muchísimas cosas que se pueden producir en esos momentos, ¿no?